la cantidad de gente fuera del Capitolio Nacional, en la Plaza de Bolívar, haciendo fila para entrar a dar el último adiós a Miguel Uribe Turbay. Han llegado, Cristian, varias personalidades. Hubo un momento conmovedor que fue el ingreso de María Claudia, la viuda de Miguel Uribe Turbay, con el niño, con Alejandro. Un momento de silencio muy conmovedor cuando llegó aquí al Capitolio, ¿no, Cristian? Sí, Jorge Alfredo, durante todo el día estuvo su papá, estuvo su hermana María Carolina, sin embargo no había llegado hasta el momento María Claudia Tarazona, la esposa, la viuda del senador Miguel Uribe. Hoy llega acompañada de sus 3 hijas y además de la mano de su hijo Alejandro, que se había convertido pues también como en un símbolo de esperanza para la recuperación del senador Miguel Uribe durante estas 6 semanas que estuvo en la Fundación Santa Fe. Hoy pues se repite la imagen que vivió también Miguel Uribe de estar frente al féretro de su mamá. Hoy es Alejandro el que está frente al cuerpo de su papá, también en medio pues de los homenajes que continúan acá en el Congreso de la República. Ha estado también sus familiares, han estado precandidatos presidenciales, estuvo la Corte Constitucional, han estado entrando sobre todo ciudadanos. Según lo que ha dicho la Oficina de Protocolo de la Cámara de Representantes, por lo menos 5.000 personas han entrado hasta el momento. Hay que decir que están entrando en grupos de 30 personas que avanzan muy rápido y que pues pasan por frente al cuerpo del senador Miguel Uribe en esta cámara ardiente. Andrés Carmona también está con nosotros a esta hora en esta transmisión especial, cobertura especial. Andrés, ¿quién más ha llegado en los últimos momentos, en estas horas de mucha gente que viene aquí al Salón Elíptico del Capitolio Nacional? Quiero mostrar una cosa, si me ayuda con la cámara para la gente que está conectada, porque la presidencia original del Salón Elíptico para las personas que están conectadas es exactamente esta, Carmona. Esta era la presidencia original del Salón Elíptico, donde se reúne la Cámara de Representantes, que tiene la mayor cantidad de parlamentarios. Aquí no se reúne el Senado, se reúne Congreso en pleno, por ejemplo el 20 de julio cuando se instala. Esta señal para los oyentes es el fresco donde está Simón Bolívar en el Congreso de Villarrosario, de Cúcuta, ¿cierto? Con Santander también está ahí. Así es, Jorge Alfredo. Ese es el fresco de Bolívar y Santander en el Congreso de Cúcuta. Era tal vez el cuadro con el que se ubicaba la mesa principal del Congreso durante los años 30, 40. Recuerde que el Salón Elíptico fue restaurado para la Conferencia Panamericana, la famosa conferencia previa al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que tuvo que suspenderse y trasladarse al gimnasio moderno. Y de ahí trasladaron esa mesa al cuadro, debajo del cuadro del fresco de dos mares y 3 cordilleras del maestro Obregón. Después vino en los años 80 la ya transformación. Arriba, para los oyentes que nos siguen, la gente que está conectada en YouTube, el gran vitral que tuvo que ser movido porque la presidencia se ha movido, la gente que nos está siguiendo, a donde la conocemos hoy y donde está el féretro de Miguel Uribe Turbay, del senador en este evento, con las coronas que han llegado de diferentes personalidades que se hacen presente a esta hora. Esta es la presidencia actual, Esteban y compañeros, donde está el féretro, digamos, donde la gente, sí, si recuerda el 20 de julio, se ubican los presidentes del Congreso y el presidente de la República. Allí está ubicado el féretro de Miguel Uribe Turbay, y va llegando la cantidad de personas que van entrando por el Salón Social, que es la entrada principal. Usted entra al Capitolio por la parte derecha hacia el Salón Elíptico, y ahí entra usted al Salón Social donde Carmona y Cristian permanentemente hacen lobby con todos los congresistas, donde les cuentan las noticias a ustedes permanentemente. Es en el Salón Social, no adentro en el sitio de las discusiones, sino allá están los congresistas contándoles a ustedes las noticias. Sí, y es el salón por donde también han estado pasando durante la jornada. Pasó el presidente de la Cámara muy temprano para dar las indicaciones de cómo iba a ser el ingreso a partir de las 8:30 de la mañana. Después pasó el presidente del Senado también enviando un mensaje pidiendo que se desescale el discurso de odio, y dijo incluso que iban a empezar por ellos mismos desde las mesas directivas de la Cámara y Senado a empezar por ese desescalamiento del discurso de odio. Y en este mismo espacio han estado pasando también precandidatos presidenciales, han estado pasando también expresidentes, como ayer estuvo más temprano el procurador Gregorio El Hash también, que vino con una parte de su equipo. Trabajó mucho tiempo aquí en el Congreso. Claro, fue el secretario, él sí conoce esto muy bien. 13 años secretario general del Senado, y fueron sus propios colegas los que lo eligieron procurador hace pocos meses.
¿qué personajes del gobierno nacional? Ayer vimos al ministro del Interior, Armando Benetti, al final de los discursos del presidente de la Cámara y de la vicepresidenta del Senado. ¿Qué otros miembros del gobierno han pasado por aquí en esta Cámara Ardiente? Jorge Alfredo, ha sido ausente la presencia de ministros. La verdad, la representación solo estuvo en Armando Benedetti y en Angie Rodríguez, quienes llegaron casi a la última hora, al último minuto para saludar a la familia. María Claudia Tarazona ya se había ido, ya se había retirado, sí, pero ahí estuvieron presentes. Quienes han estado son exministros, exfuncionarios. Mire, hace pocos minutos vimos al exministro de las TIC, Mauricio Liscano, y precandidato presidencial. Precandidato, han venido casi todos los precandidatos. Claro, hemos visto exministros en la noche de ayer, por ejemplo, Fabio Valencia Cosio, Rubén Darío Lizarralde de Agricultura, Fernando Carrillo, Fernando Carrillo. Entonces, toda esa larga lista de exfuncionarios sí han venido aquí a saludar, especialmente muchos de origen liberal y del Centro Democrático, que han sido como las dos casas políticas más importantes de Miguel Uribe Turbay. Mañana es un día... Sí, iba a decir, sí, hay un punto y no ha llegado todavía la vicepresidenta Francia Márquez, pero hace un momento nos confirmó el jefe de protocolo de la Cámara de Representantes que ya vino su avanzada a supervisar que estuvieran dadas las condiciones de seguridad para que probablemente venga durante la tarde de lo que queda de Cámara Ardiente hasta el Salón Elíptico, pero que confirmaron además que asistía a las exequias mañana a las 12 del mediodía en la Catedral Primada. ¿Está confirmada la asistencia por parte del gobierno de la vicepresidenta Francia Márquez? ¿No se sabe todavía si asistirá el presidente Petro? No, lo dijo incluso el mismo jefe de protocolo de la Cámara, que estaban dadas todas las condiciones si desde Casa Presidencial les informaban que el presidente Gustavo Petro decidía acceder o asistir más bien hacia las honras fúnebres. Sin embargo, de momento no hay confirmación de que lo haga o de que no lo haga. Confirmada hasta el momento la vicepresidenta Francia Márquez, además de una amplia delegación de diplomáticos y de cuerpos internacionales que van a llegar a esta zona. Eso nos llama la atención, Esteban y Pedro y Álvaro y Juan Camilo. Estamos registrando lo que está pasando hasta ahora en el Salón Elíptico, porque si algo nos dejó el mensaje de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, ayer, es no vengar la muerte de Miguel Uribe. Y esa parte de la polarización y del tono que se está usando a menos de un año de las elecciones presidenciales, de que se termine el periodo de Gustavo Petro, pues es un mensaje que da la viuda de Miguel Uribe Turbay, pero parecería, por lo que uno vive aquí, que eso no se está dando, Esteban, Juan Camilo, Álvaro y Pedro. No se está dando porque la polarización continúa. Y hemos vivido en las últimas horas un duro rifirrafe entre los expresidentes Uribe y Santos, que ha tenido toda la anuencia y toda la tendencia en las redes, por lo que se dijeron, porque el expresidente Santos estuvo aquí, nosotros lo registramos aquí en Blue Radio Noticias Caracol cuando llegó el expresidente Santos con su señora y con su hijo Esteban, y eso no le gustó mucho al expresidente Uribe, y con duros trinos criticó al expresidente Santos por haber asistido. Sabe que es como la ironía de la política y de los hechos, porque mientras que Juan Manuel Santos pudo venir a despedir a Miguel Uribe, a saludar a su familia, el jefe político de Miguel Uribe, que es Álvaro Uribe Vélez, no puede venir. Está en prisión domiciliaria en su casa en Río Negro. Entonces él decía, a mí me duele tener que ver esto por una transmisión, pero me duele más ver al presidente Santos. Y ahí es donde se agarran por cuenta del acuerdo de paz. Entonces uno culpa al otro de que el acuerdo de paz es el responsable del fallecimiento, o del asesinato, mejor, del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Entonces, en ese ejercicio, otra vez se atiza la polarización, se atizan los choques, pero la realidad hoy es que, por ejemplo, hay una carta de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle diciéndole al presidente Petro: usted no ha cumplido con un elemento clave del acuerdo de paz. Ya voy con Álvaro y con Pedro, porque este va a ser el tema, Álvaro y Pedro, que vamos a tocar más adelante, la polarización. Pero en el momento del trino del expresidente Uribe, le responde el expresidente Santos: expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio, hoy más que nunca el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. Y contesta el expresidente Uribe: no sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa, y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. Jorge, yo solo tengo una reflexión y voy con ustedes ya a estudio. Y estamos viviendo una tragedia de una familia, de la familia Turbay,
que hace 30 años despidió a Diana Turbay asesinada por las balas del narcotráfico. Hoy, 30 años después, un niño de la misma edad que tenía Miguel llora a su papá aquí, al senador Miguel Uribe Turbay. Y no sé, Álvaro y Pedro, no sé si esto le está haciendo un flaco favor al país y a la democracia lo que está pasando con los líderes, porque ayer los vimos aquí y ni siquiera se saludaban unos a otros, ni siquiera unos de un lado y otros se saludan alrededor del féretro de Miguel Uribe. No sé, don Álvaro y don Pedro, ¿qué opinan? Jorge, pues muy flaco favor, como dice usted. Además, todas estas lógicas que se están construyendo con un objetivo político no tienen sentido, que es una paradoja que el expresidente Santos pueda asistir y el expresidente Uribe no. ¿Qué tiene que ver? El expresidente Santos puede asistir porque no está detenido. El expresidente Uribe no puede asistir porque está detenido. Lo que busca eso es tratar de endilgarle la responsabilidad de esta tragedia a un proceso de paz, que fue en el 2016. Después de ese proceso de paz estuvo el uribismo en el poder, o sea que es hasta risible esas argumentaciones de responsabilizar a Santos. Y lo otro es que se ha hecho carrera criticar y tachar los excesos y los ataques de Gustavo Petro y de no decir nada y perdonar los que a veces son mucho peores del expresidente Uribe, que está en una campaña muy fuerte. Entonces no hay que profundizar en eso, pero la manera de pedir no polarización es criticar a ambos lados, a ambos polarizadores. En esta situación del sepelio, pues Petro no está polarizando. Y lo que busca esa polarización es responsabilizar a Petro y a Santos de esta tragedia, y eso no es cierto, no tiene ningún arraigo en la realidad, es pura manipulación política, Jorge, y hay que criticar a quienes usan eso para hacer política, porque en esta situación nadie debería hacer política. Jorge, don Pedro Viveros, es que le reitero, lo que estamos viviendo en este momento es una tragedia. Es que están llorando unas familias sobre el féretro de Miguel Uribe Turbay. No se nos olvide que los malos fueron los que dispararon. Los malos fueron los que a mansalva cogieron a un muchacho menor de edad, sí, lo aleccionaron, lo manipularon, hicieron que le disparara al senador de mayor votación del Centro Democrático, a un precandidato presidencial. Y aquí, mientras tanto, lo que vivimos nosotros y estamos siendo testigos es que unos entran por una puerta y por otra y ni se miran ni saludan, don Pedro. Eso es lo que estamos viendo. Jorge, déjeme recurrir a la historia. Cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán en el 48, el país vivió una violencia muy fuerte y después dos líderes que tampoco se hablaban. Es que acuérdense que en 1949, por una decisión del Partido Liberal, se prohibía saludar a los miembros del Partido Conservador de mano. Ese país llegó a eso, Jorge. Y después Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, que eran enemigos en su momento, se sentaron e hicieron una paz política que fue el Frente Nacional, con todos los problemas que después surgieron, pero en ese momento fue una solución. Y ahí, Jorge Alfredo, pues resultó la genialidad política por encima de los odios para salir de la crisis. Y después, en el 89, cuando matan 3 candidatos presidenciales, pues ¿qué hizo el país? Se sentó a reflexionar y planteó una Asamblea Nacional Constituyente, que fue la salida entre imagínese, Jorge, que unos señores que eran el M-19, un grupo alzados en armas, decidieron firmar la paz y meterse en el proceso de una constituyente para resolver los problemas del país de fondo. En eso es en lo que deberíamos estar, o los líderes políticos, pensando cuáles son las salidas políticas a una crisis gravísima en la que está metida el país, y no estar como vivió el país en una época, Jorge Alfredo, no dándose la mano un político con otro político de diferentes partidos. Yo aportaría eso para que nos pusiéramos a pensar en la salida a esta crisis y no en no darnos las manos como políticos en un recinto. Pues a propósito de eso, don Esteban, yo creo que podríamos hablar con los oyentes de ese tema. Yo estoy de acuerdo y pienso que tienen que existir posiciones diferentes. Eso crece la democracia, eso alimenta la democracia. Pero el estilo de la agresión, que las redes sirven para eso, como lo dicen don Álvaro y don Pedro, se prestan para eso, sí es muy complicado, porque la imagen que estamos llevándole a los colombianos y al mundo hoy, lo que registra el mundo es que fue asesinado un precandidato presidencial
lo mataron las balas asesinas de una gente que no quiere que esto funcione. Y si se le juega eso de las diferentes orillas políticas, con adjetivos, con calificativos y con acusaciones, vuelvo al tema que le decía Álvaro y a Pedro, flaco favor le hacen al país teniendo esto, cuando estamos viendo esta tragedia, cuando estamos llorando a un personaje como Miguel Uribe Turbay, que tuvo que despedir de 5 años a su mamá, asesinada por las balas de narcotráfico este. Y es que la violencia también es verbal. Hay unos señores acá de la política que nos tienen... ¿Qué tal el pastor es un funcionario del gobierno? Nos tienen en una violencia verbal. La violencia también es verbal. Los violentos también ejercen a través de las palabras. Y tenemos ese señor Sade es violento. Decirle que no siguieran eso. Carmona. No, y es que es impresentable esa posición del jefe de despacho presidencial. Comparar la violencia política, algo que nos ha costado sangre durante décadas, durante casi un siglo, compararlo con el riesgo de montar una bicicleta. Me disculpa el señor Sade. Sí, pero hay símiles de símiles. Y este no fue un símil adecuado. Y no podemos seguir los ciudadanos, Jorge Alfredo, cayendo en la violencia de los funcionarios, en la violencia de los políticos, en la violencia verbal de los expresidentes. A todos esos violentos, porque también son violentos verbales, hay que decirles que no más, que es suficiente, que no nos interesa. Es necesario en este momento ceder. La tela de este país se va a romper si siguen jalando para la derecha extrema y para la izquierda manteniendo extrema. Una cosa, don Esteban, y desde estos micrófonos ustedes lo saben, porque el debate está abierto. Si hay un espacio, si algo, y lo tengo que decir, mantienen el primer lugar de la red de hablada en Colombia Blue, es que en todos los espacios, desde Mañanas Blue hasta Voz Populi, en todos los espacios, tenemos el micrófono abierto para las diferentes posiciones, pero con respeto, sin adjetivos, sin calificar y sin juzgar. Es que ahí eso es lo peligroso. Y lo que estamos viendo, mire, yo lo viví anoche, Álvaro y Pedro, lo viví anoche aquí con Carmona y con Malú. Llegaron los precandidatos y ni se saludaban, se miraban de una esquina a otra, porque nos odiamos, en realidad no tenemos la posibilidad ni siquiera de saludarnos y sacar un pañuelo blanco cuando estaba ingresando el féretro de Miguel Uribe para decir, hombre, aquí estamos, así estemos pensando diferente. Yo solo dejo esa reflexión, porque discúlpeme una cosa, Pedro, la que sí les está dando aquí lecciones de algo y de vida es María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe. Y Jorge, el mensaje del ex parlamentario y tío de Miguel Uribe, el doctor Julio César Turbay Quintero, que fue contralor, dio un mensaje también en ese sentido muy importante, y yo lo rescato porque él es un político, digamos, fue una persona que estuvo metido en las lides de la política, y una persona que está sufriendo como sufrió él o como está sufriendo, igual que María Claudia Tarazona, pero me parece que el mensaje político de Julio César Turbay Quintero es muy propositivo para resolver el problema y no le echa gasolina a esta sociedad hoy. Y a mí me parece que para esto, don Esteban, hay que ceder en algo. Claro. Es como cuando usted tiene una rencilla personal con alguien en su casa, hay que ceder, hay una tolerancia, hay que ceder en algo, hay que quedarse callado, porque si la discusión sigue, mire, normalmente mi amiga Pilar Sordo, de la que hablaba el otro día aquí Pedro Viveros o Álvaro, y que Diego Briceño la conoce muy bien, que una psicóloga chilena espectacular, dice, usted de pronto se le olvida dónde comenzó la discusión con su señora, con su novia, con su novio, con su esposa, de todo lo que se han alcanzado a decir, y no sabe dónde comenzó esa discusión. ¿Dónde fue que comenzó la pelea? Los primeros 5 minutos hasta 10 después del conflicto. Los primeros 5 minutos después del conflicto. Pero además es que nos han puesto en una posición los líderes políticos, Jorge Alfredo, en donde está mal ceder, en donde en los extremos nos han puesto en una posición en donde si usted cede, usted es débil, usted está deponiendo las ideas, usted está dejándose vencer. Ese mensaje tan tóxico es el que hay que eliminar. Nos han enseñado que llegar a acuerdos está mal. Y resulta que hay una cosa, que ahora el que no pelea y el que no es extremo es tibio. Es tibio y está y entonces mal. llegó el terminillo aquel de tibio porque es conciliador y entonces lo acaban con eso. Pero es que la política no puede seguir siendo el de los extremos, el de discusiones populistas. Es decir, es muy fácil conseguir votos amenazando con guerras, amenazando con provocaciones, incluso entre nosotros, los colombianos, pero también con los países vecinos. Viendo precandidatos tratando de prender la calentura. Ya vamos a ver. Pero ahí no puede servir la política. La política tiene que ser el debate de ideas.
Y eso también tiene que ser un ejercicio de educación para la sociedad. La sociedad tiene que aprender del debate para avanzar. Si retrocedemos, si seguimos validando esos discursos populistas o esos discursos guerreristas o ese odio enfrascado en que ser diferentes es ser enemigo, vamos a perder mucho más y vamos a seguir perdiendo mucho más. Ahí está. Para no adelantarnos, porque definitivamente también el tema central va a tener con eso, pero sí, yo creo, Esteban, que es una reflexión que hay que hacer y de pronto que los oyentes incluyan la opinión en esto, porque o le bajamos un tono. No estoy diciendo pensar diferente. No estamos diciendo, y menos en Blue, que es la alternativa y abrimos la mente y oímos todas las opiniones. No estamos diciendo que usted no pueda. Pero si no le bajamos un tono, y lo que a mí sí me llegó al alma y me dolió en el corazón, es ver que alrededor de esta tragedia que estamos viviendo, y que vuelvo y le reitero, don Álvaro, don Pedro y compañeros, que no se nos olvide que aquí fueron los malos los que le dispararon a Miguel. Los malos mataron a un congresista como Miguel Uribe Turbay. Fueron ellos, ¿cierto? Y los demás estamos agarrados, los demás estamos violentos, los demás estamos debatiendo. ¿Sabes que estamos como el ratón en la rueda, en la jaula del hámster? Ahí dando vueltas. Y hay que aprender a decirle no a esos políticos que nos quieren mantener en ese cuento que les sirve a ellos porque les da votos. Y así es como logran posiciones importantes en los gobiernos. Pero no podemos seguir cayendo en el mismo juego. Alguien tiene que ceder. Si quiere, conversamos de eso con los oyentes, Jorge Alfredo, para que hablamos nuestra línea de WhatsApp y nos cuenten en general en la vida cuando han tenido que ceder, porque es que uno tiene